El libro Ser niño guacho en la historia de Chile, siglo XIX, escrito por Gabriel Salazar, explora la vida de los niños guachos, aquellos que crecieron sin el reconocimiento de sus padres. Cómo estos niños provenientes de sectores populares y de la clase trabajadora enfrentaron abandono, pobreza, marginalización social. Pese a estas adversidades, los niños guachos no solo fueron víctimas de un sistema desigual, sino que también actores que desarrollaron estrategias de supervivencia. A continuación, junto a mis compañeras Andrea Saavedra, Karen Villablanca, Maciel Araya, Rosario Gadella, Yexabel Martínez, mi compañero Daniel Ahumada y yo, Claudia Painequeo, les invitamos a ver el siguiente video de análisis y reflexión sobre el libro Ser niño guacho en Chile. ¿Cuál es el concepto de niño guacho que presenta Salazar? Para Gabriel Salazar, el concepto de niño guacho va más allá de su tradicional significado de ser niño sin padres. Para él, un niño guacho es aquel que se encuentra marginado y excluido de la sociedad, un producto de las desigualdades estructurales del Chile del siglo XX. Además de la falta de padres, también está la carencia de protección económica, social y cultural. Son niños sobrantes en una sociedad que no les ofrece un lugar digno. ¿Cuáles son las principales causas históricas que explican la existencia de niños guachos? Según el autor Gabriel Salazar, las principales causas históricas que explican la existencia de niños guachos en Chile durante ese periodo son multifactoriales y están profundamente arraigadas en la estructura social y económica de la época. La pobreza extrema y la falta de recursos obligaban a muchas familias a abandonar a sus hijos, ya que no podían proveer para su sustento. La inestabilidad laboral y la falta de oportunidades generaban un ambiente de incertidumbre que dificultaba la crianza de los hijos. Las tensiones familiares, la violencia doméstica y el abandono paterno contribuían a la desintegración de los núcleos familiares. El sistema de hacienda, con una estructura jerárquica y desigual, generaba relaciones de dependencia y explotación que afectaban especialmente a los niños. El peonaje, una forma de trabajo precario y mal remunerado, dificultaba la formación de familias estables y la crianza de los hijos. En otra parte, las altas tasas de mortalidad infantil y materna contribuían a la orfandad y al abandono de niños y niñas de la época. ¿Cómo influyó la estructura socioeconómica del siglo XX en la vida de estos niños? La estructura socioeconómica de la época se caracterizaba por centrar la riqueza en pocas manos, y la explotación de la mano de obra generó el ambiente propicio para el aumento de niños y niñas guachos en el Chile del siglo XX. Factores como la falta de oportunidades y la ausencia de fuentes de trabajo obligaban a muchos niños a trabajar desde temprana edad, en condiciones deplorables, sin políticas públicas y con la total indiferencia de la clase acomodada. Los niños y niñas guachos estaban condenados a vivir en la marginación y la exclusión social. Según Salazar, la estructura socioeconómica del siglo XX se caracterizaba por la injusticia y la falta de derechos. ¿Cuáles eran las principales estrategias de supervivencia de los niños guachos? Las principales estrategias de supervivencia de estos niños eran el trabajo infantil, los grandes grupos que se componían de más niños guachos, la mendicidad y la mala vida. La razón de estas opciones fueron el hambre, el querer conseguir dinero para llevar algo a sus hogares o complacer sus deseos, tanto como materiales, vicios o simplemente por sobrevivir. ¿Qué papel jugaron las instituciones de caridad y el Estado en la protección o desprotección de estos niños?
El papel que jugaron estas instituciones fueron tanto buenas como malas, ya que asistían a niños a través de las iglesias y programas del gobierno. Sin embargo, los defectos eran que los conventos no eran lo suficientemente eficaces por mucha población de niños y bajos recursos económicos, lo que hacía el bajo sustento de todos. Por otro lado, los programas eran bastante exclusivos, ya que se les mandaba hacer trabajos muy forzosos, como la reclusión al ejército. ¿De qué manera se vinculaba el niño guacho con la criminalidad? La vinculación es que al ser abandonados sin redes de apoyo, acudían a la criminalidad para sobrevivir, algunas veces solos o en grupos. La falta de educación y la poca eficacia del gobierno no eran accesibles para ellos. Los veían como una amenaza para la población, tanto que se les encerraba en reformatorios y eran marcados como problemas. ¿Cuáles eran las perspectivas de vida y movilidad social de los niños guachos de la época? Las perspectivas de vida de los niños guachos en el siglo XIX eran extremadamente limitadas, ya que no contaban con el respaldo de una familia estable, ni con recursos económicos. Muchos terminaban en condiciones de pobreza extrema, trabajando desde edades muy tempranas en actividades informales o en el servicio doméstico. La falta de acceso a la educación y a la marginación social reducían sus movilidades sociales, dejándolo en un círculo de exclusión y precariedad. Solo unos pocos lograban mejorar su situación a través de la inserción en redes de apoyo informales o en el ejército. ¿Cómo se representaba culturalmente a los niños guachos de la época? Culturalmente, los niños guachos eran vistos como marginales y desprotegidos, y en muchos casos eran considerados una carga para la sociedad. En el discurso político de la época se les representaba como símbolos de la descomposición moral y social, producto de la irresponsabilidad de los padres. Además, asociaban la vida de estos niños con la fatalidad y la miseria, llevando todo esto a la estigmatización. ¿Cuáles eran las diferencias entre los niños guachos en zonas rurales y zona urbana? La diferencia entre una zona y otra es que en la zona rural, específicamente en áreas agrícolas y en comunidades de campesinos, los niños guachos eran acogidos por los mismos familiares o vecinos. Vivían en condiciones de pobreza, exponiéndose a riesgos de enfermedades contagiosas debido a las precarias condiciones sanitarias. No tenían acceso a la educación formal debido a que las escuelas eran escasas. En la zona urbana, especialmente en Santiago y Valparaíso, existían más posibilidades de ingresar a hogares como orfanatos y caridades religiosas. A pesar de esto, vivían en hacinamiento y pobreza. Existía la posibilidad de recibir algo de educación básica. Aún así, eran explotados laboralmente. ¿Qué importancia tenía el trabajo infantil en la vida de los niños guachos? El trabajo infantil era algo fundamental para la supervivencia de los niños guachos, producto de la precarización que existía. En 1845, el 43% de los trabajadores de las fábricas de textiles y algodón eran menores de 18 años. Trabajaban por sustento como recaderos o vendedores en la calle. En la industria textil, reparaban hilos de las máquinas mientras éstas estaban en funcionamiento sin medidas de seguridad. En las minas recogían y transportaban carbón a los mineros, llevando una jornada de hasta 18 horas diarias. Incluso desde los 3 años usaban a los niños como limpiachimeneas por el tamaño de su cuerpo, que era pequeño. Cuando el Estado creó leyes para minorar los niños guachos en las calles, se eliminó la venta de dulces y otros comestibles que hacían las niñas de 10 o más años, ya que este trabajo era considerado una acción escandalosa e inmoral. Con todo lo anterior descrito, se puede ver que los niños guachos eran privados de su infancia y su dignidad, siendo esto perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. ¿Qué similitudes y diferencias existen con la situación actual que viven los niños que sufren de vulnerabilidad en Chile? Similitudes. Aunque se ha avanzado en la reducción de la pobreza, aún existen situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en algunas zonas rurales y urbanas marginales, dando paso con esto a la exclusión social. Diferencias.
Gracias a las políticas públicas y redes de apoyo social que existen hoy, en la actualidad se ofrecen mayores oportunidades a los niños, entregando ayuda en el área legal, en educación y salud. Antes, los niños no eran casi reconocidos ni protegidos. No existían políticas públicas como por ejemplo existen hoy la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia y el CENAME, creadas ambas para garantizar los derechos del niño. ¿Cómo se relaciona la situación de los niños guachos con la teoría del capital social en el trabajo social? El capital social, especialmente en la perspectiva de Robert Putnam, destaca la importancia de las redes sociales y el apoyo comunitario para el bienestar individual y colectivo de estos niños. En el contexto del libro, Salazar describe cómo estos niños, que a menudo eran abandonados o huérfanos, dependían en gran medida de estas redes informales de apoyo como vecinos y familiares. Esto les permitía sobrevivir y desarrollarse. Estas redes proporcionaban recursos esenciales y apoyo emocional, funcionando como un tipo de capital social que mitigaba en parte las desventajas de su situación. El capital social también se basa en la confianza que facilita la cooperación y el apoyo mutuo, ya que estos niños a menudo eran marginados y estigmatizados debido a su condición social, lo que les limitaba el acceso a oportunidades y recursos. Desde la perspectiva del trabajo social, la teoría del capital social sugiere que las intervenciones deben centrarse en fortalecer las redes comunitarias y fomentar la participación cívica. ¿Cuáles fueron las principales políticas públicas que se implementaron para abordar estas problemáticas? Gabriel Salazar, en el libro, menciona varias políticas públicas que se implementaron para abordar la problemática de los niños guachos. Por ejemplo, la creación de diversas instituciones de beneficencia como orfanatos y casas de acogida, que proporcionaban refugio y cuidado a estos niños. Estas instituciones eran gestionadas tanto por el Estado como por organizaciones religiosas y civiles. A lo largo del tiempo se promulgaron leyes destinadas a proteger a los niños en situación de vulnerabilidad que buscaban garantizar derechos básicos como la alimentación y la educación. Habían programas de salud enfocados principalmente en reducir la mortalidad infantil y mejorar las condiciones sanitarias. Esto incluía campañas de vacunación y sobre todo de higiene. Esto les permitía tener acceso a servicios médicos básicos. La implementación de la educación gratuita y obligatoria permitió integrar a estos niños en el sistema educativo, brindándoles oportunidades de desarrollo y aprendizajes que antes no tenían. Se desarrollaron programas de asistencia social para apoyar a las familias en situaciones de pobreza extrema con el objetivo de prevenir el abandono infantil y mejorar las condiciones de vida de los niños. ¿Afectaba la condición de guacho y la identidad y autoestima de estos niños? Salazar describe que los niños guachos enfrentaban un fuerte estigma social debido a su condición de abandono o orfandad, lo que los hacía sentirse inferiores y excluidos, afectando negativamente su autoestima. La falta de una figura paterna y el abandono por parte de sus familias generaban en los niños un sentimiento de soledad y desamparo, haciéndolos sentirse menos valorados y queridos. Los niños guachos eran frecuentemente excluidos de las oportunidades educativas y laborales, lo que les limitaba en su desarrollo personal y profesional. Pero bueno, a pesar de estas dificultades, muchos niños guachos desarrollaban una notable resiliencia y capacidad de adaptación. La necesidad de sobrevivir en condiciones adversas les enseñaban habilidades de independencia y fortaleza, aunque esto no siempre compensaba el impacto negativo en su autoestima. ¿Cuál era la principal diferencia de género en la experiencia de los niños y niñas guachos? Por un lado, tenemos a los niños que desde pequeños eran obligados a trabajar principalmente en el campo como peones, en las ciudades como vendedores ambulantes o empleados en fábricas o talleres. Por otra parte, algunos eran reclutados a la fuerza para realizar el servicio militar y otros pocos se integraban a grupos de bandoleros o redes de delincuencia. Por otro lado, tenemos a las niñas. Muchas eran obligadas desde muy pequeñas a servir como criadas en casas de familias adineradas, donde eran propensas a sufrir abuso tanto físico como sexual. Cuando migraban a las ciudades, eran empujadas hacia la prostitución, ya que no encontraban otra opción de supervivencia. Algunas tenían un poco más de suerte y eran acogidas en conventos. ¿Cómo se relaciona este fenómeno con la estructura de las familias chilenas en el siglo XIX? Las estructuras familiares eran muy desiguales, ya que mientras en las clases altas y medias el matrimonio era la base de la familia, padre, madre e hijo, y esto generaba estabilidad.
mientras que en los sectores populares, o sea la clase baja, predominaban las uniones informales, los cuales facilitaban el abandono paterno, ya que muchos de estos padres eran peones que no consideraban tener familia, sino que se sentían obligados a andar de tierra en tierra. ¿Cuáles eran las redes de apoyo informal con las que contaban estos niños? Principalmente estaban las madrinas. También habían redes de amistad y supervivencia, y por otro lado tenemos a las instituciones religiosas y de beneficencia. ¿Cuáles son las lecciones que el trabajador social actual puede aprender de este análisis histórico? Bueno, este libro nos ofrece varias lecciones valiosas como reconocer la marginalidad y la exclusión social, ya que para el trabajo social actual esto significa no solo reconocer estas condiciones de exclusión, sino también comprender sus raíces históricas y cómo se manifiestan en la sociedad contemporánea. El trabajo social puede tomar esto como una base para trabajar en la inclusión de los grupos más vulnerables, como niños, migrantes, personas en situación de calle y entre otros. ¿Cuál es la postura del autor respecto a las políticas públicas de la época en relación con los niños guachos? El autor señala que estas políticas no solo han sido ineficaces al no abordar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión, sino que también ha contribuido a la invisibilidad y marginación de este grupo, perpetuando su condición de vulnerabilidad. Gabriel Salazar aboga por un enfoque más integral y transformador, que no solo se enfoque en soluciones asistenciales, sino en cambiar las condiciones estructurales que originan la pobreza, el abandono y la exclusión social. ¿Cuáles son las principales reflexiones personales de su grupo tras la lectura del libro? Bueno, en general, como grupo se puede concluir que el libro nos ha proporcionado una visión más profunda de la historia de los sectores marginados de Chile y también de la importancia de considerar el contexto histórico, social y político al trabajar con comunidades vulnerables. Además, el libro impulsa la reflexión sobre la necesidad de un cambio en las políticas públicas para garantizar la inclusión, el empoderamiento y la justicia social. Cuidar de los niños es honrar el presente y construir un futuro lleno de esperanza. Su infancia es el tesoro más valioso que debemos proteger, con amor, respeto y alegría.